Hola, soy Abraham Pando. Hoy le vengo a hablar del escritor Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Nació en Uruguay el 31 de diciembre de 1878. Murió en Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937. Fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano de poesía viva. Naturalista y modernista. Sus relatos, que a menudo retratan la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y como enemigos del ser humano. Fue comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. Hoy día vamos a hablar de su cuentos de amor, locura y de muerte. Más específico, de dos cuentos de ese libro. Primero que nada vamos a empezar hablando de la gallina degollada. Antes de comenzar con el análisis, les haré un pequeño resumen o un poco de información del libro. Con esto continuamos. Cuentos de amor, de locura y de muerte es un libro de publicación, incluye 18 relatos y en siguientes ediciones el propio autor realiza algunas modificaciones en los cuentos y excluye los ojos sombríos, el infierno artificial y el perro rabioso. El tema de la muerte resalta en la mayoría de los relatos. Por decisión expresa del autor, el título no lleva coma. Con respecto al cuento que ya mencioné, el final es sorpresivo. El relato del comportamiento de los hermanos mayores corresponde a la relación imitativa de los oligofrénicos, que por entonces no eran estimulados de ninguna manera. No se debe juzgar a los padres. Eran otros tiempos. Tener niños de esa condición era un castigo divino, una experiencia terrible de la que ni siquiera se debía hablar. El cuento es maravilloso. A mí, por ejemplo, me agrada el cuento. El siguiente libro al cual voy a darle una crítica o un análisis es el libro Almohadón de Plata. Es un cuento interesante, es un cuento corto, vale la pena leerlo, maneja magistralmente la intriga hasta el final. Muestra lo terrible que es la vida en esos espacios geográficos, es lo que se marca sus cuentos. Genera un miedo terrible a los almohadones de pluma. A mí me gustó mucho, es un libro que tienes que sentirlo. El miedo es más que monstruos o simples gritos, va más allá y creo que Quiroga lo plasma magistralmente en este libro. Al final solo podrás tener miedo de dormir con la cabeza en la almohada preguntándote de qué puede estar acechando en la noche. Léelo y me cuentas qué te pareció. Con esto me despido. Sé que ambos análisis que hice fueron muy cortos y a la vez no resumí el cuento, solamente puse un análisis de lo que me hicieron sentir ambos cuentos. Espero que les haya gustado, nos vemos en algún próximo video. Adiós. Y síganme en YouTube, que muy pronto estaré lo más activo posible. Con esto me despido, nos vemos en un próximo video de Fibra H. Adiós.